Hola a todos, soy Antonio Mas, médico endocrino, y hoy vamos a hablar de la famosa barriga o barriguita cervecera. Ya sabéis, me refiero a esas personas que, aunque parezca que no tienen obesidad, de hecho muchas veces tienen un peso absolutamente normal, pero que tienen toda la grasa concentrada a nivel abdominal. Y os lanzo una pregunta para empezar. ¿Este problema de grasa abdominal, de barriga cervecera, lo podemos considerar realmente obesidad? ¿Es mejor que tener un exceso de peso o es peor? Vamos a responder estas preguntas y mucho más a lo largo del programa. Musiquita chula y empezamos. Bienvenidos al capítulo 9 de Planeta Dieta. Antes de empezar, os recuerdo que podéis seguir el programa también a través de Telegram. Tenemos un canal específico de Planeta Dieta, allí tenéis todos los episodios bien ordenaditos, además también tendréis contenido adicional. Habitualmente suelo pasar algún enlace extra con contenido interesante de cada capítulo y además también podréis participar en el programa más de cerca dejando vuestras preguntas y proponiendo temas para los siguientes programas. Os dejo el enlace, como siempre, en las notas del programa. Y ahora sí, vamos con el tema de hoy. Esto, como suelo decir siempre al inicio, me parece un tema realmente importante. Y en este caso, creo que es así, no me lo invento. Primero, por lo frecuente que es este problema de tener la barriga cervecera, mal llamada barriga cervecera. Y luego, porque cada vez más me encuentro en mi consulta pacientes que cuando vienen a perder peso, lo primero que me dicen es, no, doctor, pero yo no tengo obesidad. A mí mi problema es que lo tengo todo aquí, tocándose la barriga con las dos manos, ¿no? No me sobra peso, lo que tengo es barriga. Y lo curioso es que lo dicen como si fuera mejor. Y ya os adelanto, casi la conclusión del programa. En realidad, el acúmulo de grasa a nivel abdominal es muchísimo peor que cualquier otro tipo de obesidad. Es la peor obesidad de todos. Es la que más riesgo cardiovascular supone, es la que más riesgo de muerte y la que más complicaciones en general asocia. Vamos a ir viendo a lo largo del programa por qué esto es así y luego también al final os daré unos tips, no para solucionarlo por completo, pero al menos sí para empezar el camino hacia la solución. Os cuento, esto de la grasa abdominal, mal llamada barriga cervecera, tiene que ver, de hecho, con el tipo de grasa, porque no todos los tipos de grasa son iguales. Existe la llamada grasa visceral, que es la grasa que rodea a los órganos abdominales, que es una grasa que tiene la peculiaridad de que lanza venenos a la sangre. Esto sucede siempre, ¿eh? El exceso de grasa lanza diferentes moléculas inflamatorias a la sangre, igual que el músculo lanza señales positivas y cuando uno tiene una buena masa muscular, pues en cierta forma está protegido metabólicamente, pues la grasa en este sentido es totalmente contraria. Vierte venenos a la sangre que te inflaman, que te van estropeando poco a poco por dentro y van provocando lo que técnicamente llamamos una inflamación crónica de bajo grado. Podríamos decir que cuando un paciente tiene exceso de grasa, tiene un metabolismo crónicamente inflamado. No se trata de una inflamación tan grave pues como cuando tienes una herida infectada, cuando tienes una faringitis, una otitis. Eso es una inflamación aguda y llamativa y dolorosa, sino que se trata de una inflamación de bajo grado, poquita cosa, pero sostenida en el tiempo. Y este estrés sostenido en el tiempo es el que acaba reventando la salud por completo. Pues bien, esto que sucede con cualquier tipo de grasa sucede muchísimo más con la grasa visceral, es decir, la que rodea a las vísceras abdominales. Y ya os imaginaréis que quien tiene más grasa visceral
típicamente tiene más grasa abdominal. Y esto es algo que nos dicen los estudios, ¿eh? Esto no me lo estoy inventando. Sabemos que las personas de media que tienen más abdomen, más grasa abdominal, también asocian mayor grasa visceral. Con lo cual, esto es un marcador que utilizamos los médicos para detectar a pacientes de riesgo. Si yo tengo un paciente con determinado peso y tengo otro paciente con el mismo peso, pero además con mucha más grasa abdominal, yo ya sé que ese paciente tiene mucho más riesgo metabólico y por tanto en principio le debería ofrecer un tratamiento más intensivo, más agresivo. Es prioritario tratar a ese paciente de alto riesgo. Y esto lo hacemos de la siguiente manera, ¿no? ¿Cómo utilizamos nosotros este marcador de riesgo cardiovascular que es la grasa abdominal? Que a estas alturas creo que ya tenéis claro que es muy peligrosa. Pues en la práctica clínica, los médicos, nutricionistas, cualquier profesional que se dedique al mundo de la obesidad y al riesgo cardiovascular debería tenerlo en cuenta. Utilizamos diferentes medidas de grasa abdominal o medidas de adiposidad abdominal. Tampoco os penséis que nos complicamos mucho y nos vamos a pruebas radiactivas o similar. No, no, es algo tan sencillo como medir el abdomen. Tenemos diferentes criterios validados en estudios científicos, diferentes puntos de corte que nos ayudan a diferenciar quién ya, a partir de cierto diámetro de abdomen, ya tiene un riesgo aumentado. En este sentido, tenemos herramientas como el índice cintura-cadera. El índice cintura-cadera es algo tan sencillo como medir la cintura y medir la cadera. Dividimos uno entre otro y yo sé que cuando está muy elevado, al final esto es una simple división, cuando está muy elevado la división entre la cintura y la cadera, esto me está diciendo que predomina la cintura, con lo cual se trata de un paciente con obesidad abdominal, con lo cual se trata de un paciente de alto riesgo cardiometabólico. No voy a entrar en detalles, esto es algo yo creo que ya más técnico para profesionales y este podcast se dirige principalmente a población general. Disponemos de otras medidas tan sencillas también como por ejemplo medir el abdomen. Midiendo el abdomen, yo ya sé que un paciente que tenga, si es hombre, mayor de 94 centímetros de barriga o una mujer 80 centímetros, yo ya sé que tiene un riesgo aumentado. Luego también tenemos otra herramienta que es el índice cintura-altura. Básicamente, como las personas más altas es normal que tengan un abdomen de mayor tamaño sin que suponga un riesgo, pues relacionamos un concepto u otro. Lo que quiero que os quedéis, lo que me interesa en este punto es que entendáis que esto va mucho más allá del peso. Si yo tengo un paciente con un índice de masa corporal de 30, que es a partir del cual lo llamamos obesidad, y tengo otro paciente con exactamente el mismo IMC, pero uno tiene una cintura pequeña y otro tiene una cintura más grande, tiene, hablando mal, un barrigón, pues yo ya sé que este paciente tiene mucho más riesgo de sufrir complicaciones, con lo cual nos tenemos que poner a tope con el tratamiento. Y os digo una cosa, esto es un poco técnico, ¿no? Todo lo que he comentado de medidas que utilizamos en la consulta, pero ni siquiera haría falta llegar a este punto. De forma visual, uno ya puede ver cuál es el fenotipo, cuál es la forma general de un paciente. Y fijaros si es curioso esto, cómo nos gusta a los médicos ponerle nombrecitos a todos, que llamamos, es hasta divertido, aunque no tiene nada de gracioso, también lo aviso. Se suele decir que existen diferentes tipos de obesidad fenotípicamente, ¿eh? Que esto es un poco como lo vemos en un simple vistazo. De forma que la típica obesidad femenina, que es con más caderas, esto es un tema hormonal, la llamamos obesidad tipo pera, ¿no? Fijaros en la mujer que es más estrechita por arriba y luego tiene las caderas más amplias, recuerda la forma de una pera. Mientras que los hombres es más habitual, como tenemos las caderas más estrechas, que tengamos la obesidad tipo manzana, que es la que se asocia precisamente a obesidad abdominal y a riesgo cardiovascular. ¿Vale? Bueno, simplemente os lo comentaba porque es que de un simple vistazo ya casi que podemos mirar los detalles del metabolismo de una persona. Y ojo, esto no os penséis que es porque todas las mujeres están bien, todos los hombres están mal. No, no. Aquí entran factores. El sexo es un factor. ¿Vale? Las mujeres
antes de la menopausia tienen un grado adicional de protección cardiovascular que no tenemos los hombres. El riesgo cardiovascular de un hombre se dispara a partir de los 45, mientras que las mujeres tienen unos años de gracia hasta la menopausia. Luego ya los riesgos se igualan. Y esto es un tema aparte del sexo, las hormonas, obviamente el ejercicio que hagas o dejes de hacer, la dieta y demás. Bueno, yo creo que ya tenemos claro la importancia de la obesidad abdominal, lo fácil que podemos detectar incluso nosotros mismos si realmente cojeamos de ese pie. Y ahora quiero contaros cuál sería la foto, el paradigma, el máximo exponente de este tipo de problema de obesidad abdominal. Es un síndrome, seguramente os suene porque es muy famoso, que llamamos el síndrome metabólico. Por si no lo sabéis, en medicina la palabra síndrome significa conjunto de signos y síntomas. Es decir, algo que vemos en el paciente. No es una enfermedad. Las enfermedades tienen una causa concreta. Esto siempre se explica muy bien con la inmunodeficiencia y el SIDA o la enfermedad que es por VIH. La enfermedad sería tener el VIH y una inmunodeficiencia, la inmunodeficiencia que provoca sería el síndrome de inmunodeficiencia. Podrá estar provocada por otra cosa, pero la inmunodeficiencia me provoca una serie de signos y síntomas, mientras que en este caso es una enfermedad porque está causada por el VIH. En cualquier caso, ¿en qué consistiría el síndrome metabólico? Como os digo, pues en una serie de elementos que podemos ver en el paciente. Es una serie de ítems que nos ayudan a describir y por tanto a detectar a pacientes de alto riesgo. Y consiste en lo siguiente, hay diferentes definiciones, eso también os lo aviso. No me importan los detalles porque hay una sociedad que define, no, la cintura tiene que ser mayor de 80, no, pues yo digo que tiene que ser mayor de 94. Esos detalles me dan igual y ni siquiera los voy a comentar. Pero sí que me interesa que entendáis lo que es el síndrome metabólico porque es muy ilustrativo de lo que pasa al cuerpo. Es justo lo que le sucedería a una persona con esa famosa obesidad abdominal complicada. De forma que el síndrome metabólico engloba las siguientes características. Primero, adiposidad abdominal. Lo midamos en forma de índice cintura-cadera o lo midamos en forma simplemente de diámetro de cintura. El caso es que el síndrome metabólico siempre implica una obesidad abdominal, un diámetro de cintura aumentado. Por ejemplo, la definición más típica nos dice que cuando la cintura en hombres es mayor de 102 centímetros o en mujeres mayor de 88, pues eso ya se considera uno de los criterios de síndrome metabólico. Siguiente criterio, una glucemia basal alterada, es decir, un azúcar elevada en ayunas. No llegaría al rango de diabetes, puede tener un paciente con síndrome metabólico, además diabetes, mucho cuidado, de hecho es mucho más probable que la tenga. Pero digamos que el síndrome metabólico nos ayudaría a detectarlo en una fase más temprana, ¿no? Cuando el paciente todavía no ha llegado a tener diabetes. Y el criterio aquí sería una glucosa, una glucemia en la glucosa en sangre por encima de 100. Diabetes lo consideraríamos por encima de 126. También asocia el síndrome metabólico elevación de triglicéridos, que en este caso se consideraría mayor de 150, y elevación, no, mejor dicho, disminución del colesterol llamado bueno o HDL. En este caso sería pacientes que tienen un colesterol HDL por debajo de 40, hombres o mujeres por debajo de 50. Como os decía, las hormonas femeninas protegen a muchos niveles. Y por último, el síndrome metabólico también asocia hipertensión o prehipertensión, es decir, una tensión arterial mayor de 13,85, una sistólica mayor de 130 y una diastólica mayor de 85. Bueno, pues esta sería la descripción de lo que es un síndrome metabólico, que en definitiva podemos resumir que son pacientes con una gran obesidad abdominal y además con complicaciones metabólicas asociadas. Que sepáis, para los más curiosos, que parece que el eje fundamental que está causando toda esta problemática sería la insulinresistencia. La obesidad abdominal se asocia a que la insulina no funcione bien y
Pues entre unas cosas y otras, entre la insulina y los venenos de la grasa, pues acaba apareciendo toda esta problemática que, ojo, no es ninguna tontería. A día de hoy os digo que el síndrome metabólico o sus asociaciones causan prácticamente el 50% de la mortalidad en los países desarrollados. Es decir, la mitad de los que estamos escuchando esto nos vamos a morir de problemas relacionados. Con lo cual, imaginaros si es importante. De hecho, lo importante de verdad, que es lo que os voy a contar ahora, no es si el síndrome metabólico lleva este criterio, lleva este otro, no. Lo importante es las implicaciones tan graves que supone para la salud. No voy a deciroslas todas, pero sí que os voy a nombrar las principales, que podemos resumir con que aumentan el riesgo cardiovascular, todas las enfermedades relacionadas con la obesidad y, en definitiva, estropean la calidad de vida. Por supuesto, también acortan la vida, pero yo, si me habéis escuchado en otros episodios, esto para mí es casi un dogma. A mí me da igual vivir muchos años. Creo que no es la misión principal de la medicina, aunque también tenga que ser un objetivo. Sobre todo lo que queremos los médicos es darle calidad a los años. Y el síndrome metabólico, aparte de quitarte años, sobre todo te quita calidad a esos años. Así que lo considero especialmente grave. ¿Y cuáles serían estas complicaciones que típicamente asocian el riesgo metabólico, el síndrome metabólico? Pues lo que os decía, lo primero, lo más llamativo es el aumento del riesgo cardiovascular. Llámalo infarto, llámalo ictus, llámalo angina, llámalo insuficiencia cardíaca en el futuro, riesgo cardiovascular. Y ojo, porque aquí también entran otros problemas de las arterias que a lo mejor, según quién, le pueden preocupar más, como la disfunción eréctil. Así que mucho cuidado. Segundo, complicación, empeoran la capacidad funcional a todos los niveles. Por supuesto, a nivel neumológico, simplemente el hecho de que tengas obesidad ya no puedes expandir tanto los pulmones, pero además es que vas con una mochila de peso siempre cargada. Y algo tan importante en el día a día como poder subir unas escaleras o como poder subir una cuesta con 2 bolsas cargado, o sea, esto es algo básico del día a día, pues lo puedes perder con un síndrome metabólico. Luego también provoca alteraciones a nivel de hormonología femenina. La obesidad sabéis que es una de las principales causas, si no la principal, de infertilidad de causa femenina. Se relaciona mucho con el síndrome de ovario poliquístico. Al final, tanto el ovario poliquístico como el síndrome metabólico son dos síndromes relacionados con la insulinresistencia, con lo cual podríamos decir que son dos caras de la misma moneda. Por otro lado, también provocan complicaciones a nivel articular, a nivel del aparato locomotor, dolor en las rodillas, dolor en las caderas, no poder agacharte, que te tengan que poner una prótesis de cadera o de rodilla de forma precoz. Vamos, nada gracioso. Por último, el último que quería destacar, aunque como digo hay muchos más, es el cáncer. La obesidad en general y el síndrome metabólico en particular se relacionan, vamos ya, atención, con más de 20 tipos de cáncer. Es una barbaridad. Y ojo, porque no hace falta controlar la obesidad a la perfección para eliminar todos los riesgos. No, no. Reduciendo un poquito el peso, reduciendo un 5%, un 10% el peso, incluso, aunque no pierdas peso, pero mejores cardiometabólicamente, es decir, que te pongas un poquito en forma, que te quites un poco de grasa de barriga, que aumentes un poquito la masa muscular, ya vas a obtener gran parte del beneficio en reducción de riesgo cardiovascular, en reducción de cáncer, en definitiva, en gran mejoría de la calidad de vida. Y con esto ya voy a acabar. Parece que este capítulo ha sido como muy tétrico, muy para asustar, ¿no? Todo miedo, miedo y miedo. Ya sabéis que cuando digo estas cosas, aunque puedan a veces, desgraciadamente, provocar miedo en algunos pacientes, ni mucho menos lo digo con esa intención. Lo que quiero es que tengáis buenos motivos, motivos importantes para ayudaros en el cambio de hábitos. Esto es, como digo muchas veces, la primera ley del cambio de hábitos, tener buenas razones para esforzarse. Si tú no tienes buenas razones,
¿Por qué demonios ibas a esforzar en privarte de caprichos, en levantarte a las 6 de la mañana para hacer ejercicio? Te esfuerzas a cambio de una ganancia y en este caso la ganancia es increíble. Probablemente la ganancia más importante que podéis conseguir en vuestra vida. Pero como os digo, como no quiero acabar el capítulo con mal sabor de boca, quiero daros 4 consejillos rápidos, sencillos, básicamente basados en la lógica y el sentido común, que creo que os pueden ser muy útiles para, al menos, empezar el camino de eliminar el síndrome metabólico. El primero ya lo tenéis ganado. O sea, la peor parte ya la hemos conseguido, ya la habéis conseguido simplemente escuchando este programa, que es tomar conciencia del problema. Aquí tenéis una muy buena razón. Agarraos a ella, que es no tanto evitar los desastres, sino directamente mejorar la calidad de vida. Toma conciencia de que es un problema grave y ponte manos a la obra. Segundo consejo, empieza ya, pero ya mismo, a hacer cambios en tu vida. No hace falta que sean cambios enormes. Pueden ser pequeños cambios. Empieza por lo más fácil, lo que menos te cueste. El objetivo ahora es empezar. Tu objetivo no es cuando tienes un metabolismo por los suelos, cuando eres sedentario, cuando comes mal, tu objetivo no es ni mucho menos hacerlo perfecto. Tu objetivo es simplemente empezar a hacer pequeños cambios, coger esas buenas rutinas, ese hilo de buenas acciones. Hacer las cosas mejor, optimizar el proceso, hacerlo todo perfecto, es un problema de tu yo del futuro. Pero tu yo de hoy tiene que preocuparse simplemente de empezar. Tercer punto. Este creo que puede servir a mucha gente para motivarse. A mí, desde luego, me sirvió en su momento. Ojo, ya lo he dicho, porque no tienes que buscar el ideal. Simplemente tienes que empezar y empezar con pequeños detalles, pequeños cambios que te ayuden a moderarte. ¿Por qué? Porque con estos pequeños detalles ya vas a conseguir la gran mayoría del beneficio. Los estudios nos dicen que perdiendo del 5 a 10% de peso y haciendo una dosis mínima de ejercicio, que puede ser tan poco como hora y media, 2 horas a la semana, ejercicio de buena calidad, ya obtienes, y me invento la cifra, a lo mejor el 70-80% del beneficio cardiovascular. Es muy poco esfuerzo a cambio de mucha ganancia. Créeme que te vale la pena a ti y a todo el mundo. Así que empieza por lo básico y empieza con lo básico sabiendo que vas a obtener un beneficio, ¿eh? A lo mejor no verás un beneficio tanto en pérdida de peso, pero ahí el problema está en que te estás equivocando de objetivo. El objetivo no es perder peso, el objetivo es obtener el beneficio. Y el beneficio lo obtienes con un poquito de ejercicio, con un poquito de reducción de grasa corporal mediante dieta. Y cuarto y último punto, si has tomado conciencia, si quieres empezar, sabes que puedes con un poco conseguir mucho y aún así no puedes, yo te recomiendo que pidas ayuda profesional. Porque en este caso, si tu problema realmente es que tienes un síndrome metabólico, no solo se trata de ponerte manos a la obra con las soluciones, sino que como hemos visto, este problema asocia complicaciones secundarias, complicaciones que hay que diagnosticar y tratar. Si por desgracia tienes una obesidad tan grave como para tener apnea del sueño o como para tener hipertensión o diabetes, no puedes quedarte con estas enfermedades sin tratar hasta que de aquí a 6 meses, un año o 2 años las consigas controlar mediante cambio de hábitos. Ese es el objetivo final. No necesitar medicación, tener unos hábitos perfectos, ok, el objetivo final. Recuerda que ahora estamos empezando. Pero mientras llegamos al objetivo, algo tenemos que hacer con todo el daño que ya hemos hecho. Así que mi consejo, todo paciente que tenga o crea que tenga obesidad abdominal, es que vayas directamente al médico para que estudies esas posibles complicaciones, para que descartes y trates esas posibles complicaciones y además para que te ayude a ponerte manos a la obra. Perder peso, lo digo siempre, es muy difícil, hay que tocar muchas teclas para conseguirlo y sobre todo para mantenerlo a largo plazo, así que por favor confía en un profesional que te pueda ayudar. Hacerlo por uno mismo está muy bien y lo básico seguramente lo puedes hacer, pero aquí no estamos hablando de lo básico. Hoy, en el programa de hoy, hemos hablado de un problema
dentro de la obesidad especialmente grave. Así que, por favor, directo a pedir ayuda profesional. Y con esto ya lo vamos a dejar por hoy. Espero que si sufres este tipo de obesidad te haya servido al menos para tomar un poco de conciencia, para entender la gravedad del problema y ponerte manos a la obra. Y si no, pues no te preocupes que lo iré recordando a lo largo de los programas. Siempre me gusta concienciar, aparte de dar consejos para ayudar a mejorar. En definitiva, todo va en la misma línea. Pero bueno, espero que el capítulo de hoy de verdad te haya resultado útil. Con esto ya me despido. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias a los que me dejáis valoraciones positivas y comentarios positivos. De verdad, muchísimas gracias. Nada más, nos vemos en el próximo programa y un abrazo.